buenos días, mis estimados hermanos. Dios les bendiga. Quiero ser muy agradecido al Señor que me permite compartir este mensaje en esta mañana, en esta iglesia que celebra sus preciosos 10 años, ¿no? Salió de la iglesia La República, hija de la iglesia de Batán, en donde yo he podido servir ahí durante 40 años. Quiero pedirles que me permitan orar y que podamos preparar nuestro corazón para lo que Dios nos va a hablar en esta mañana. Posiblemente sean temas fuertes, confrontativos, pero es necesario percibir lo que es el reino de los cielos, ¿verdad? No solamente poder observar un mundo como el que tenemos a nosotros, llenos de temor y de miedo por tantas cosas que nos ha pasado como país, pero sí es posible entrar en el reino de los cielos y ver el reino de los cielos. Permítame, por favor, tener un tiempo de oración para que el Señor tome su palabra y el mensaje de esta mañana nos transforme y nos cambie totalmente nuestra vida. Padre querido, gracias de todo corazón por la oportunidad que tú me das de compartir tu palabra en esta preciosa iglesia que ha cumplido ya sus 10 primeros años de servicio a la comunidad. Dame, Señor, ese momento especial para que, al ser purificado mis labios con los carbones encendidos de tu altar, quede yo libre, Señor, y puro delante de ti, para que tu palabra pueda ser sembrada en el corazón de cada miembro de esta iglesia. No permitas, oh Dios, que nada que no esté de acuerdo a la revelación de tu palabra sea expuesto, Señor. Cuídame, Señor, de lo que diga, para que lo que diga sea lo que tú realmente quieres que se dé a conocer en esta mañana. No permitas que me aparte ni a derecha ni a izquierda de la revelación de tu palabra, Señor. Y que así como la lluvia que cae del cielo y no regresa más allá, sino que penetra en la tierra y hace germinar al que siembra, que no regrese, Señor, vacía tu palabra en esta mañana, sino que cumpla con el propósito para el cual tú has preparado a esta congregación, Señor, que escuche el mensaje de esta mañana. Espíritu Santo, te pido a ti la ayuda, Señor. Espíritu Santo, toma control de lo que digo. Espíritu Santo, muévete con poder y libertad en esta mañana, para que cada una de las personas que estamos aquí podamos abrir los ojos espirituales y llegar a conocerte a ti un poquito más. Gracias de todo corazón. En el nombre santo de Jesús. Amén. Amén. 10 años que Dios ha puesto en este momento, en este lugar, porque ha habido muchos lugares, ¿no? Ahora, 10 años han pasado, 4 pastores han pasado por esta congregación. Hoy está el quinto, que Dios permita que Dios le utilice grandemente de aquí para muchos años, ¿verdad? Donde se muestra algo que es muy cierto. El pastor no es la cabeza de la iglesia. Es Jesucristo la cabeza de la iglesia. La iglesia permanece por Él, no por nosotros los pastores. Somos siervos únicamente y que se entiende que debemos actuar de acuerdo al llamado que Él nos ha dado, ¿verdad? Vamos a ver si las láminas se pueden proyectar. Este tema que va a haber de la fidelidad de Dios va a abarcar algunos puntos que nos va a sacudir, sí, nos va a sacudir. Y eso es bueno para que la palabra de Dios nos pueda sacudir, sí. La palabra de Dios dice en este texto que vamos a ver, pero el título es Dios es fiel y mi respuesta es la fe. Porque de alguna manera podemos decir que Dios es fiel, pero ¿cómo puedo yo medir la fidelidad de Dios? ¿Cómo mido? ¿Cómo lo experimento? Tiene que haber algo que yo responda a la fidelidad de Dios.
Y es el concepto de la fe. Y vamos a integrar, a relacionar. Si yo creo y digo que Dios es fiel, pues entonces yo tengo que dar siempre un paso de fe. Y esto lo vamos a tratar en esta mañana. El texto que menciona ahí dice la Escritura así: seguimos constantes a pesar del sufrimiento, entonces reinaremos con Él. Entonces reinaremos con Él. Solo este verso ya implica que meditemos un poquito de lo que se está diciendo. Dice el texto realmente, y permítame, voy a tener aquí en este celular lo que está saliendo por las pantallas. Si seguimos constantes a pesar del sufrimiento, entonces reinaremos con Él. ¿El sufrimiento existe? Sí existe. ¿Lo podemos evitar muchas veces? Ahí está el sufrimiento, ¿sí? Y nos ha pasado cosas difíciles en esta iglesia y con el tema de la pandemia, con el tema en que estamos viviendo como nación. El nivel de la violencia es extremadamente alto, profundamente doloroso. El dolor está ahí. Y el texto dice que a pesar del sufrimiento reinaremos con Él. Esto es una bendición. Entonces, el dolor tiene que ser manejable. ¿De acuerdo? El dolor tiene que ser manejable. Luego dice, si decimos que no le conocemos, entonces Él también dirá que no nos conoce. Aquí hay una acción que Dios hace y usted y yo debemos hacerlo. Si mostramos que le conocemos a Dios, Él nos va a reconocer. Pero si no le conocemos a Dios, si no mostramos que le conocemos a Él, ¿en dónde? ¿En dónde puede usted mostrar que le conoce a Dios? ¿Dónde? En la casa, ¿verdad? En su lugar de trabajo. Si en su lugar de trabajo, usted no da a conocer que le conoce a Dios, entonces Él nos va a negar. Si yo soy el agente secreto en mi lugar de trabajo, donde jamás muestro y expreso que Dios es mi Señor y Jesucristo es mi Señor y mi Salvador personal, ¿cómo yo voy a caminar dentro de este mundo si tengo miedo de darle a conocer? Yo no puedo actuar de esa manera. En mi lugar de trabajo, en mi trinchera, en mi escuela, en mi colegio, en la universidad, en el trabajo, tienen que saber que yo conozco el reino de los cielos y a través de mi vida puedo mostrar lo que es el reino de los cielos. Y esto es fundamental. Por lo tanto, la fidelidad de Dios vamos a manejarla ahora con el concepto de la fe. Y cuando esto se lo mide de la manera como yo muestro lo que es el reino de los cielos en mi hogar, en mi lugar de trabajo. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Sí? Si no damos a conocer a Dios, ¿qué va a suceder con nosotros? Él me dice, a este tipo, a este señor, a esta señorita, no le conozco. Porque Él no me da a conocer a mí. ¿En dónde? En mi lugar de trabajo. ¿Qué pasaría si cada miembro de la iglesia de Cristo diera a conocer al Señor en su lugar de trabajo? ¿Qué pasaría? ¿Qué dice usted? ¿Qué sucedería si cada miembro de la iglesia de Cristo diera a conocer de Dios en su lugar de trabajo, en su trinchera? Otra realidad sería la que estaríamos viviendo como nación. Pero luego dice el texto, si dejamos de ser fieles, Él seguirá siendo fiel. Miren, hay una forma distinta que el texto habla de la parte anterior. El texto anterior dice, si decimos que no le conocemos, entonces Él también dirá que no nos conoce. Pero miren lo que dice después. Si dejamos de ser fieles, Él seguirá siendo fiel. Mire una parte diferente. Si nosotros somos infieles, en otras palabras, Él seguirá siendo fiel, pues no puede negarse a sí mismo, dice el texto. Por lo tanto, la fidelidad de Dios está intrínsecamente relacionado a su naturaleza, Él es fiel, siempre será fiel,
aunque nosotros no lo seamos. Él siempre es fiel. Él es 100% fiel. Y si Él es 100% fiel, la siguiente lámina, por favor, ¿cómo debemos nosotros reaccionar? La naturaleza de Dios está medida en su fidelidad, como el texto lo está mostrando. Dios es fiel, no puede negarse a sí mismo. Por lo tanto, si Él es fiel en su 100%, no es menos del 100%, yo tengo que manifestar esa certeza que yo tengo de lo que es Dios a través de dar pasos de fe. ¿Qué tal es? Y aquí viene la pregunta: ¿cómo estamos reaccionando ante la fidelidad de Dios? ¿Cómo estamos reaccionando? En mi casa estoy dando pasos de fe. Ejercito la fe en mi lugar de trabajo, en mi escuela, en mi colegio, en mi universidad, en mi negocio, en el negocio que yo tengo. Puede evidenciar mis vecinos, mis compañeros de trabajo, pueden evidenciar que yo estoy ejerciendo la fe y estoy mostrando al mundo que Él es fiel, que Él no se puede negar a sí mismo. Así deberíamos ser nosotros. Así cambiaría el país, cambiaría la nación. Los niveles de violencia que tiene en este momento el país, el narcotráfico, el crimen organizado, es el resultado que nos hemos alejado de Dios. Eso es la realidad. Vivimos arrinconados, vivimos con el miedo. ¿Y por qué vivimos con el miedo? Porque no hemos dado a conocer el reino de los cielos en nuestro lugar de trabajo, en nuestro sitio donde es nuestra trinchera y nos desenvolvemos. Esto es una parte fundamental. La siguiente lámina, por favor. Aquí vamos a toparnos con un tema un poco complicado. Sí, un poco complicado. ¿Cómo muestro el poder de la fe? Porque la fe tiene poder para vencer obstáculos, para vencer el dolor, para vencer el miedo, para vencer las crisis. Un punto fundamental que dice ahí, y que es a veces difícil de aceptarlo, y es el siguiente: para que exista una adoración genuina, la religión tiene que morir. ¿A cuál es la religión que pertenecemos nosotros? ¿Cuál es la religión? ¿Cuál es la religión? Yo siempre suelo, que aquí tengo que darme cuenta que hay un pasito para... ¿Cuál es la religión que tenemos? A ver, permítanme. Una gran mayoría de la gente piensa que tenemos y seguimos una religión, ¿verdad? Pero el texto me dice que si para que exista una adoración genuina, la religión tiene que morir. Híjole, ¿ha matado usted la religión? Si no he matado la religión, nunca podré tener una adoración genuina. No es solamente cantar, una alabanza, que es parte de la adoración. Déjeme expresarlo de esta manera, antes de pasar a ver por qué razón los textos bíblicos muestran que la religión debe morir. ¿Cómo reacciona el ser humano? ¿Usted tiene sentimientos? Claro que sí. Estamos hechos con emociones. Primer punto, emociones. Dos, nosotros podemos razonar, podemos pensar, ¿sí o no? Podemos nosotros pensar. Miren mi mano, la segunda característica, nosotros podemos tener sentimientos, se manifiestan los sentimientos, razonamos, por supuesto. Tercero, tomamos decisiones nosotros continuamente. ¿Cómo debemos tomar las decisiones? ¿En base a qué debemos nosotros tomar decisiones? Tres características del ser humano. Cuarto, ¿tenemos conciencia? Claro que sí, tenemos conciencia, ¿verdad? Y cinco, ¿tenemos imaginación? Claro que sí. 5 características que nos dicen del ser humano. Voy a ponerlo en mi mano izquierda. ¿Cuál era la primera? Sentimientos, razonamientos, ¿verdad? El sector de tomar decisiones, conciencia e imaginación. Cuando hay una adoración genuina, una adoración verdadera, cuando se une la adoración con las 5 partes de la naturaleza de Dios.
ahí podemos nosotros decir que adoramos de manera genuina. Cuando nuestros sentimientos se fusionan con el amor de Dios. Cuando se fusionan nuestros sentimientos con el amor de Dios. Y el amor de Dios, nos dice la Escritura, que todo lo puede. No puedo yo decir que le amo a Dios si estoy resentido con alguien. ¿Estamos claros? No puedo yo decir eso, porque en el amor de Dios no hay resentimientos de ninguna naturaleza. Chispas. 2. Razonamos. Tenemos pensamientos. Eso se debe unir con la verdad de Dios, con la verdad de Dios. Por lo tanto, mis razonamientos deben fundamentarse en la naturaleza de la verdad de Dios. Caso contrario, mis razonamientos no serían los correctos. 3. La toma de decisiones, que diariamente lo hacemos. La toma de decisiones deberían ser de acuerdo al propósito de Dios. ¿Qué tal eso? Tomamos decisiones continuamente, pero son esas decisiones de acuerdo al propósito de Dios. La Biblia me dice de manera muy clara eso. Cumple, oh Dios, tu propósito en mí. Y por tu gran amor, cuida la obra de tus manos. Por lo tanto, mis decisiones tienen que ser de acuerdo a su propósito. ¿Cómo estamos con la conciencia? ¿Cómo está nuestra conciencia? Nuestra conciencia está pura, limpia, sin daño. Mi conciencia, por lo tanto, tiene que fusionarse con la santidad de Dios. Fritos, pues, hijos. Fritos. Y fíjense cómo se va uniendo. Los sentimientos con su amor. Mis razonamientos con su verdad. Mi conciencia con su santidad. Mis decisiones con su propósito. Y mi imaginación, porque somos expertos. ¿Usted tiene una buena imaginación? Claro que sí. Sufrimos a veces por imaginarnos vacíos, por imaginarnos cosas que no existen. Tenemos muchos dragones debajo de la cama. Y sufrimos por imaginarnos lo que nos puede suceder. Los celos es una forma. Viene el esposo y le cela con alguien. No sabe si es cierto o no, pero ya le cela, ¿verdad? La imaginación tiene que unirse con su belleza. Esto es la adoración. Así adoramos. Si no están fusionados los 5 elementos de la realidad humana con los 5 elementos de la esencia de Dios, la adoración no es genuina. ¿Sí? La adoración no es genuina. Y el texto que muestra ahí dice, Hebreos 7:18. La religión queda anulada por inútil e ineficaz. La religión es ineficaz. No cumple con el propósito. El libro de Hebreos, Nuevo Testamento, plantea esta verdad, que el concepto de la religión del Antiguo Testamento ya deja de ser eficaz, es ineficaz. Por lo tanto, debemos vivir nosotros una nueva realidad. Nosotros no somos de la religión evangélica, porque toda religión está dañada, es ineficaz. Todo tipo de religión es ineficaz. El verso, luego dice el verso 8:13. El texto dice que la nueva alianza, el Nuevo Testamento, declara obsoleta a lo anterior que está por desaparecer. ¿Sí está escuchando eso? No creo que. Ahí está. Ahí. Aló, ahí está. Fíjese, el Nuevo Testamento nos presenta que es la condición de la antigua religión, está obsoleta y está por desaparecer. ¿Hay religiones hoy en el mundo? Miles de religiones. Y ninguna sirve. Ninguna vale la pena. Es como bien la hermana mencionó, es nuestra relación personal con Jesucristo. Pero si yo acepto que mi relación personal con Jesucristo valida mi creencia en Él,
Yo tengo que tener claro este concepto, que ninguna religión tiene sentido y tiene que desaparecer. Hebreos 7:18 dice, la ley nombra a sacerdotes en el Antiguo Testamento, sacerdotes que eran hombres comunes y corrientes que fallaban, como fallamos como seres humanos. El centro es ahora Jesucristo. Por lo tanto, nuestro pensamiento en nuestra vida cotidiana tiene que ser el Señor Jesucristo. ¿Hemos recibido a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador? Si es así, tiene que mostrarse Jesucristo en mi estilo de vida. Jesucristo, cuando caminó en el ejercicio de su ministerio, se sabía muy bien que venía de Dios. Así debe ser nuestra vida. Por eso en mi lugar de trabajo tengo que dar a conocer a Jesucristo. ¿Cómo yo doy a conocer a Jesucristo en mi lugar de trabajo? Con mi estilo de vida, con la integridad que yo tenga. Caso contrario, no doy a conocer a mi Dios y a mi Señor. Y si regreso al texto que acabamos de leer hace unos minutos, Él me va a decir también, a ti no te conozco. Yo tengo que dar a conocer a Jesucristo. Tengo que mostrar lo que es el reino de los cielos. Caso contrario, ¿qué estoy yo haciendo como persona? ¿Qué efecto hay en mi vida si yo no proclamo la verdad de Jesucristo a través de mi estilo de vida? Es la integridad que yo tengo en todo lo que hago, que estoy mostrando la validez del Señor Jesucristo. Si no muestro a Jesucristo con los principios de la palabra de Dios, estoy diciendo que yo no le conozco. Pedro le llegó a conocer a Jesús. Decimos que sí, ¿verdad? Pero le negó 3 veces. Hasta él maldijo, dice el libro de Marcos, que maldijo porque la gente decía, tú eres de ellos, tú eres su discípulo. Él maldijo, puede ser imaginarse. Nosotros tenemos que cambiar nuestro concepto de lo que es nuestra fe en Dios. No es suficiente, hermano querido, decir que asistimos a la iglesia Alianza Panamericana Norte en este domingo, 100 personas, por decir un número. Tiene que evidenciarse esa iglesia usted el lunes, el martes, el miércoles, el jueves. ¿Dónde? En su trinchera, en su lugar de trabajo. Si no hacemos eso, imagínense el problema que tenemos. El diablo se nos ríe en la cara, hermanos queridos. El diablo se nos ríe en la cara. Tenemos que aprender a adorarle a Dios de esa manera. Entonces, en mi trabajo, si yo tengo conciencia alineado a la santidad, ¿qué va a ser mi conducta en mi lugar de trabajo? Voy a ser santo con todo lo que hago, ¿verdad? Por favor, esto es importante. La iglesia de Cristo no está en su estructura física. La iglesia de Cristo está en el peso de la gloria de Dios, que cada miembro de la iglesia lo lleve en su lugar de trabajo. Amén. Caso contrario, pasa desapercibido la gloria de Dios. Eso es vital que nosotros lo entendamos, ¿verdad? La siguiente, por favor. Querida iglesia, con todo el corazón. Así Cristo quitó lo primero y se estableció en lo segundo. Y en virtud de esa voluntad, usted y yo somos santificados mediante el sacrificio que Él hizo. Hay algo que es fundamental que debemos nosotros entender, hermanos queridos. La adoración a Dios, sabemos que no es perfecta, porque no hay nadie perfecto 100% entre nosotros. Yo no soy perfecto, el pastor no es perfecto, ninguno de nosotros somos perfectos. Pero, debemos entender que en su presencia, cuando vivimos en su presencia, podemos nosotros decir que somos genuinos en nuestra manera de adorar a Dios a través de estos 5 puntos que hemos hablado. Y eso debe medir la gente,
debe observar la gente, debe percibir la gente que es así. Caso contrario, no avanza el reino de los cielos. No se moviliza el reino de los cielos de ninguna manera. Hebreos 10 del 5 al 7 dice un versículo extremadamente poderoso, que muy pocas veces se lo han analizado. Dice, Jesucristo, después de que murió en la cruz, fue al cielo, se presentó ante el Padre. Jesucristo, después de morir en la cruz 2000 años atrás, se presenta ante el Padre y hace esta declaración: a ti no te complacen sacrificios ni ofrendas, en su lugar me preparaste un cuerpo. ¿Qué quiere decir esto de que me preparaste un cuerpo? Jesús le dice al Padre, me preparaste un cuerpo resucitado. Querida iglesia, su cuerpo y mi cuerpo somos puros átomos y moléculas. Punto. Somos átomos y moléculas. Ese es el cuerpo físico. El cuerpo físico. ¿Por qué se hizo el universo? Escúcheme bien esto. ¿Por qué Dios hizo el universo? Para preparar un cuerpo y que pueda manifestarse la gloria de Dios a través del cuerpo de Jesucristo. Entonces Dios hizo el universo, todo el sistema complejo del universo que usted y yo sabemos que existe, con el único motivo de preparar la estructura molecular del cuerpo de Jesucristo. Se dice que el universo tiene 13.7 mil millones de años y el planeta Tierra 4.3 mil millones de años. Menos de la mitad de todo lo que es el universo. Pero solo el planeta Tierra tiene la posibilidad de tener vida. Solo el planeta Tierra. Y todo el universo está hecho para que solo en el planeta Tierra exista vida. Y en el planeta Tierra existan los cuerpos, los átomos, las moléculas necesarias para que surja la vida. Por eso sopló, como dice el Génesis, el barro para dar al ser humano la característica de un ser viviente. Y dice Jesucristo, mire ese texto, me preparaste un cuerpo. No te agradan ni holocaustos ni sacrificios por el pecado. Por eso dije, aquí me tienes, como el libro dice de mí, he venido, oh Dios, a hacer tu voluntad. Somos profesores, ingenieros, abogados, secretarias, negociantes, un montón de profesiones. Pero lo que sirve en la vida es que la profesión, por llamado, que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, estemos en su voluntad. Cuando un ingeniero es eficiente, por poner un caso, cuando por vocación sabe que ha sido llamado para ser ingeniero y utilice la ingeniería para hacer su voluntad. Así el hombre de negocios, así la madre que queda en casa cuidando a sus hijos, todos y cada uno de nosotros tenemos que hacer su voluntad. Ahí está centrado el concepto de la vida, querida iglesia, con todo el corazón. Frente a esto, la siguiente lámina podemos ver, vamos a concretar. Ahora entonces vamos a analizar profundamente qué es la fe. Si yo digo que Dios es fiel, y aunque nosotros no seamos fiel, Él sigue siendo fiel, porque no se puede negar a sí mismo. Por lo tanto, su naturaleza de fidelidad de Dios siempre está. Yo debo responder a la fe. ¿Cómo debe ser entonces mi fe? ¿Cómo debo ser mi fe? Eso vamos a ver en este momento. Fíjese, dos palabras ahí que dice el texto. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y gracias a ella fueron aprobados los antiguos. Hebreos 11 del 1 al 2. Dos palabras. ¿Cuáles son esas palabras? Certeza y convicción. A ver, hermano querido, nosotros tenemos que aprender a vivir ese estado de fe. ¿Qué es la palabra certeza?
La palabra certeza tiene que ver con seguridad, con evidencia, con precisión, con sustancia. ¿Tiene usted macetas en su casa? ¿Sí? ¿Usted ha hecho algo, y ha sembrado algo en esa maceta? ¿Cuáles son los ingredientes para que en una maceta fluya una plantita de cualquier cosa? El sustrato y el abono y la planta. Pongamos la tierra para generalizar. La tierra, la semilla y el agua. Los tres básicos, ¿no es cierto? La tierra, la semilla y el agua. Y usted usa esos tres ingredientes, certeza. Y aunque no le ve, sabe que si esa plantita es, por decir, una rosa o un árbol de aguacate o lo que sea. Usted ha enterrado la semilla en la tierra y riega agua, tiene la certeza de que va a producirse una planta. ¿Escuchó eso? Nosotros hacemos eso en nuestro jardín aquí. Muchas personas han tomado esa decisión. Hay la tierra, hay la semilla y debe haber el agua. Los ingredientes. Eso es el concepto de fe. En su lugar de trabajo hay la tierra, gente, la semilla, palabra de Dios, y el agua de vida que representa a usted. Por lo tanto, puede usted sembrar en su lugar de trabajo y producir la planta que se requiere. Eso es su responsabilidad, no la de Dios. Es su responsabilidad. Los cambios que usted quiere hacer en su comunidad es nuestra responsabilidad, porque Dios nos ha dado todo lo que necesitamos. Cuando se sabe muy bien cómo funcionan los ingredientes, la tierra hace su trabajo, la semilla hace su trabajo, el agua hace su trabajo. Eso es el concepto de la certeza. Nosotros generalmente no hacemos eso, hermanos queridos. Venimos a veces a la iglesia, ¿no? A ver, en los 10 años, perdón que sea muy directo, 10 años de la iglesia de la Alianza Panamericana. ¿Qué se espera? Ojalá el pastor haga una rica comida que a lo mejor haya hecho, ¿no? Eso esperamos, que siempre los otros hagan. Pero la vida cristiana no es eso. No es la espera de que otros hagan, sino de que ¿qué voy a hacer yo? ¿Qué voy a hacer yo para mostrar lo que es el reino de los cielos? Mi hermano querido, la fe es un ingrediente seguro que debe fusionarse con la decisión. Con la decisión. La siguiente lámina, por favor. Ahora, ¿qué es convicción? ¿Qué es convicción? Tiene que ver con certidumbre, con solidez, con firmeza. Si usted no tiene convicciones en su vida, no existe, hermano. ¿Qué significa que una persona no exista? A ver, mi querida hermana de lentes, ¿qué cree usted que quiere decir que una persona no exista? Que no tiene ideales, no tiene metas, no tiene sueños, no tiene objetivos. Perfecto, gracias, ¿no? Miren, por poner este vasito, esto es un lindo vaso, ¿no? Pero ¿cuándo se sabe que existe el vaso? No solamente cuando lo vemos. Usamos. Perfecto, cuando hago esto. Cuando se lo utiliza, cuando cumple el objetivo, ahí las cosas existen. Por favor, iglesia amada, ¿cuántas creyentes son solamente objetos que se ven, pero no se mira su utilidad? Se existe cuando se cumple el propósito. Caso contrario, no existimos, hermanos. Y Dios nos hizo existir para cumplir un propósito, para hacer la voluntad de Dios. Cristo se presenta ante el Padre. Tú me preparaste un cuerpo, pero estoy aquí para hacer lo que el libro dice de mí, hacer tu voluntad. Hermanos, en 10 años, de aquí a 10 años, la iglesia no puede estar así. Dios es fiel. No puede negarse a sí mismo. Si cada uno de ustedes da pasos de fe porque Dios es fiel, ustedes tienen que impactar en
en el barrio. Tiene que impactar en su lugar de trabajo. Tiene que haber una revolución completa. Caso contrario, usted no existe. Si solamente viene a calentar el puesto el domingo, usted no existe. Usted no existe, hermano querido. Tan importante. Entonces, la certeza y la convicción son argumentos espirituales para poder vencer cualquier obstáculo que se presente en la vida. Certeza y convicción. ¿Nos puede pasar una enfermedad? Claro que sí. ¿Que se roben el carro o nos asalten? Claro que sí. Todos los días se ve eso. Muertes, accidentes de tránsito nos puede pasar. Pero frente al dolor, frente a la crisis, algo debe haber en mí para que me permita vencer la crisis, vencer el dolor. Esto es el desarrollo de la fe. Esto es el desarrollo de la fe. Caso contrario, no existe, hermano. Caso contrario, no existe. La siguiente lámina, por favor. Querida iglesia, el Espíritu Santo tiene poder, la capacidad de integrar la conducta y los pensamientos de un solo sistema. Si yo tengo fe, viene a mí pensamientos de Dios. Dios no tiene sueños. Dios no tiene sueños. Dios tiene pensamientos. Y lo que Él piensa, eso hace. Nosotros tenemos sueños. Sueño casarme, dirá una jovencita, ¿verdad? Con mi príncipe azul. Lo siento, no hay príncipes azules en ninguna parte del mundo. Los seres humanos tenemos sueños. Pero ¿qué debemos nosotros hacer? Tener los pensamientos de Dios. No mis sueños, sino los pensamientos de Dios. Salmo 138:8. Cumple, oh Dios, tu propósito en mí. Y por tu gran amor, cuida la obra de tus manos. Entonces yo debo trabajar para que los pensamientos de Dios sean los míos. Entonces la vida se convierte con propósito y con significado. Entonces mi conducta se alinea a los pensamientos de Dios. Actúo por y en función de los pensamientos de Dios, de la verdad de Dios, de la santidad de Dios, del propósito de Dios, del amor de Dios, de la belleza de Dios. Si eso adquiero yo como pensamientos, mi conducta reacciona frente a esos pensamientos. Porque como pienso, eso soy y eso hago. Mi hermano querido, con todo el corazón. Y debe haber una coherencia con todo esto, mi hermano querido. Dios no nos hizo para vivir siempre la vida sufrida. Ahora aquí, la siguiente lámina, por favor. Ojalá termine con el propósito de acuerdo al tiempo que se me veo siempre complicado. Por favor. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es una opción. ¿Escuchó eso? El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es una opción. Muchas veces nosotros somos creyentes que siempre vivimos sufridos. Somos una lata completa. Nos quejamos continuamente porque no solucionamos los conflictos que tenemos. No solucionamos los conflictos, hermanos. Tener dolor es parte de la sensibilidad humana, por supuesto. Si hay un accidente de tránsito y hay alguien que se muere o está herido, nos causa estrago, dolor. Somos sensibles. Pero escuche bien esto. Pero permanecer en el dolor es resultado de una naturaleza endeble. Fritz. A ver, si usted, hermano querido, se acuerda del dolor que alguien le hizo hace 20 años, tiene un carácter endeble. Querida Damita, se pelea a veces con su esposo por lo que él hizo hace 15 años. ¿Cómo puede suceder eso? El dolor es inevitable.
Es parte de la sensibilidad humana. Pero si permanezco en el dolor, es resultado de un carácter endeble. Lo peor que me puede pasar como cristiano es tener un carácter endeble. Siempre quejándome, siempre buscando ayuda, siempre pidiendo que alguien me ayude. ¿En qué se convierte si necesitamos ayuda? Puede ser, y lo necesitamos en cierto momento y punto. No puede permanecer el dolor dentro de mí. Salir del dolor es parte natural del que es guiado por el Espíritu. Por favor, a ver, quisiera, iglesia amada, ¿no? Muchas veces yo he escuchado y entiendo de que 4 pastores han pasado por la iglesia Alianza. Dificultades, problemas económicos, ¿no? Ya 10 años, ya dejémonos de acordarnos de lo que pasó hace 10 años, pues, y lo que hizo un pastor, lo que hizo un líder. Dejémonos de vainas, por favor, pues, ¿no? Y es tiempo de dar un giro. ¿Cómo estamos recordando otra vez lo que el dolor, el sufrimiento? Qué terrible fue ser así. Varones y mujeres, seamos sensibles al dolor. Correcto. Pero una vez enfrentado el dolor, al ser guiados por el Espíritu, superamos el dolor. Si perdono, perdono de una vez por todas, pues, hijos. Sino acarreando el dolor. La basura, mi hermana querida, la basura, ¿es bueno acumularle debajo de la alfombra? ¿Usted lo aceptaría? No lo aceptaría, ni de chiste lo aceptaría, ¿verdad? Que la basura, porque eso con el tiempo, ¿qué va a pasar? Va a oler mal. Ay, una herida no curada en el tiempo huele mal. Usted tiene que decidir a curarse de esa herida. Ese es el ejemplo de actuar en fe. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, dice el Señor Jesús. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y así hallaréis descanso en vuestras almas. Está dando la salida Jesús. ¿Cómo yo voy a mantener mi herida 10 años, 15 años, 20 años? Lo que me hiciste no te perdono nunca. Y se mantiene el dolor y la herida por siempre. Eso es un desastre. No es una acción de fe. El que ejecuta la fe busca al sanador, pues. Caso contrario, salen raíces de amargura. Y las raíces de amargura, dice el libro de Hebreos, que contamina al resto. La consejería es buena, y usted seguramente con su esposa estarán en consejerías. 2, 3 reuniones en consejerías y para de contar, marchó. Imagínese estar en la misma consejería, el mismo problema, 1 año, 2 años, 3 años, el mismo problema. ¿Sabe, pastor? ¿Sabe, pastor? Es lo que pasó de tantos años atrás. ¿Qué le pasa? ¡Sas! Despierta, levántate, adelante. Por favor, ¿estamos de acuerdo en eso, sí o no? Por favor, pues no seamos endebles. Hay que enfrentar el dolor. Esto es muy importante, hermano querido. El dolor y el sufrimiento es una relación de uno a otro. Sí, es verdad. Si un hijo se muere, no voy a esperar, obviamente, que no me dé un enorme sufrimiento por eso, pues. Son ligados el dolor y el sufrimiento. Pero hasta cierto momento tengo que pasar el duelo. ¿Sí? Tengo que aprender a pasar el duelo. Sufro un momento, paso el duelo, paso a la siguiente página. Sigue la vida, hermano querido. Y eso es importante que entendamos. Vamos a hacer una aplicación, ¿sí? La siguiente lámina, por favor. Vamos a mirarnos, ¿sí? Este material, si ustedes quieren, el pastor lo tiene, y si es que le parece al pastor, le pueden compartir. Pero estas palabras, ¿cómo manejamos el amor? ¿Qué tal? A los 10 años, ¿cómo vamos a manejar el amor? ¿Cómo vamos a manejar el trabajo, el dinero, la vejez, la diversión? ¿Cómo le manejamos eso? Que son reacciones cotidianas de todos los días.
¿Cómo vamos a reaccionar? ¿Cómo vamos a reaccionar? ¿Cómo le puedo hacer que la fe me permita dar pasos certeros, vencer el dolor y afirmarme en mi creencia en Dios? Porque Dios es fiel. Él es fiel, no puede negarse a sí mismo. Por lo tanto, no puede permanecer el dolor, no puede permanecer la angustia y la desesperación. Tengo que tomar pasos de esperanza y de vitalidad. Martin Luther King, ustedes creo que todos han haber oído de él, dejó algunos pensamientos que quisiera tomarlo en cuenta para ver si lo podemos entender en el tiempo actual, en el tiempo que vivimos. Él dijo: si ayudo a una sola persona a tener esperanza, no habré vivido en vano. Qué precioso. Si eso hiciéramos todos los días, o por lo menos en algunos días, si ayudo a una sola persona a tener esperanza, no habré vivido en vano. ¿Por qué no hacemos eso en nuestro lugar de trabajo? Hay personas, compañeros de trabajo. Le pregunto a usted muy sinceramente, ¿no? Cuando usted está con un problema en su cabeza, ¿rinde? ¿Rinde en su trabajo? No rinde, hermano. ¿Y cuántos trabajadores rinden un 50, 40%? Porque están llenos de tribulaciones, porque tienen enormes problemas en su trabajo, en su casa. Pero si usted en su trabajo, usted ve a un compañero que está sufriendo por algo y le hace lo que dice aquí este hombre de Dios: si ayuda a una sola persona a tener esperanza, no habré vivido en vano. El amor se deletrea la palabra amor en tiempo. Eso es deletrear la palabra amor. Deletrear la palabra amor es tiempo. ¿Usted es casada, mi hermana querida? Sí. Sí. Seguramente con su esposa debe haber vivido algunas dificultades, ¿verdad? ¿Alivia cuando hay tiempo para conversar de un problema? ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué no nos sentamos, esposos y esposas, a tratar de solucionar un conflicto? No lo hacemos, en su mayoría por orgullosos. No queremos ceder. Y la esperanza se pierde. Y la pareja viven juntos, se acuestan en la misma cama, pero hay un enorme abismo entre ellos por una mala decisión, por no querer resolver un problema, por no querer enfrentar y solucionar un problema. El amor tiene que ver con esperanza. El amor tiene que ver con dar tiempo para que surja la esperanza. Por eso la Biblia me dice que el amor nunca deja de ser. Por eso para el creyente no puede haber divorcios. No debe o no debería haber divorcios entre los creyentes. Entre creyentes. Porque eso implica que sí, pues, se pueden sentar a solucionar los conflictos. ¿Estamos de acuerdo? Segundo pensamiento, miren, 2. Si supiera que el mundo se acaba mañana, hoy todavía plantaría un árbol. Esto es maravilloso. Hermano querido, este mundo está en crisis. Nuestra sociedad, el Ecuador, es una barbaridad, ¿no? No me puedo yo esconderme en una esquina. El narcotráfico, el crimen organizado nos está metiendo en la esquina de nuestras casas. No salgas, cuidado, cuida este otro. Vamos a vivir con miedo, con temor. Tenemos que tomar una decisión. Hay esperanza, hermano querido. Sembremos árboles para que haya solidez en los terrenos. Aunque demore con el tiempo que el árbol salga y produzca raíces y se estabilice la tierra. Compartamos. Si su vecino está en angustia, acérquese.
Dele esperanza. Dele esperanza. Eso es importante, caso contrario, no hablamos con nuestros vecinos muchas veces. Nos enojamos con nuestros vecinos. Si supiera que en el mundo se acabara mañana, hoy todavía plantaría un árbol. Eso es vivir en esperanza. Hoy todavía plantaría un árbol. Se abrió la guerra de Israel contra Palestina, como ustedes conocen, la Franja de Gaza. No sé en qué puede parar esto. Rusia con Ucrania. Solamente una cosa para que nos haga pensar un poquito, ¿no? Rusia tiene en Siria, en el mar Mediterráneo, una de las más grandes bases militares. Rusia, a pocos kilómetros de Israel. Israel quiere firmar su tratado de paz alrededor de los países vecinos con Arabia Saudita, y hoy salió este gran enorme problema de 5.000 misiles que han lanzado contra Israel. Pueden ustedes imaginarse lo que está pasando ahora. Parecería ser que Ezequiel 28 y 29 se hace una realidad, en donde Gog y Magog, que es Rusia, quiera invadir a Israel. Cualquier cosa puede suceder, pero eso no nos debe permitir vivir con miedos, sino dar esperanza. El Evangelio es la única forma que da esperanza, querido hermano. El Evangelio es la única forma que da esperanza, querido hermano. Voy a solamente hacer dos más y terminar. Querida iglesia, la siguiente lámina, por favor. Hemos aprendido a volar como los pájaros, dice Martin Luther King. Hemos aprendido a volar como los pájaros, a nadar como los peces, pero no hemos aprendido el sencillo arte de vivir como hermanos. ¿Qué tal el Ecuador eso? Querida iglesia, por favor, la riqueza de un país no está en su recurso natural. A ver, quiero que me escuchen bien. La riqueza de un país no está en su recurso natural, sino la riqueza de un país está en la mente del hombre libre que maneja el recurso. ¿Hemos tenido petróleo nosotros como ecuatorianos? Sí. ¿Quién ha manejado? Los políticos, los seres humanos. Y se ha desperdiciado completamente el recurso. No es cuestión de tener recursos, es cuestión de tener la mente libre, con el poder de la sangre de Jesucristo, para hacer cambios en nuestra vida. ¿Comprendió eso? Usted tiene el dinero. ¿Cómo maneja el recurso? No es cuestión de la cantidad de recursos que tenga, sino cómo usted usa el recurso. Eso genera riqueza o pobreza. Cómo sepamos manejar el recurso. Y este texto que dice aquí, hemos aprendido a volar como los pájaros, a nadar como las peces, pero no hemos aprendido el sencillo arte de vivir como hermanos. Es que hay un gran problema que todos de alguna manera tenemos. Si a usted le pregunto, le voy a decir, usted, mi querido varón, sí, está, usted, puede ponerse de pie, perdón, querido. Sí, sí, póngase de pie. Una sencilla pregunta. ¿Por qué usted trabaja? ¿Qué necesito? ¿Qué? Necesito el dinero, ¿verdad? Sí. Gracias. Este pensamiento es general de todos, pero es antibíblico. Fíjese. Es contrario a lo que dice la Biblia. Yo trabajo para servir. Y el patrono adquiere una deuda conmigo. Por eso la Biblia me dice que no pongas bozal al buey que trilla, y cada obrero es digno de su salario. Pero si yo trabajo solo por dinero, solo por conseguir el recurso, no es lo que dice la Escritura. Yo trabajo para servir. Jesús dijo, yo he venido para servir y no para que me sirvan y dar mi vida en rescate de muchos.
¿Qué pasaría si yo, a tener cualquier trabajo, el suyo que usted me acaba de decir, trabajo para servir a Dios? ¿Cómo voy a hacer? Haciendo lo mejor en mi trabajo, ser efectivo, ser eficiente. Entonces Dios, que me ve a mí cómo yo estoy sirviendo a los demás, se encargará de darme lo que yo necesito como recurso. Pero nosotros somos simples administradores. Es correcto. Y más aún, utilizando sus palabras, no solamente somos administradores, sino que el texto bíblico me dice que yo debo ser un administrador digno de confianza. Eso es el dolor que vivimos en su mayoría. Vivimos con los mismos problemas sin lograr una salida. Y el cuarto último, por efecto del tiempo. Si el hombre no ha descubierto nada por qué morir, no es digno de vivir. Quiero repetir esto. Si el hombre no ha descubierto nada por qué morir, no es digno de vivir. La siguiente lámina para terminar. Iglesia amada, por favor. Este término que es a veces un poco controversial. Si el hombre no ha descubierto nada por qué morir, no es digno de vivir. ¿Qué tal esa pregunta? A ver. ¿Por qué quisiera usted morir? Pregunto. ¿Por qué quisiéramos nosotros morir? Si tenemos miedo a morir. Pánico a la muerte. En su mayoría, gracias a Dios. Y no debería ser así. Porque la muerte realmente es un paso trascendental para estar en la presencia de Dios en su totalidad. ¿Se acuerdan cuando ese rico, el hombre rico murió y Lázaro también murió? El hombre rico estuvo al otro lado ya cuando su cuerpo estaba destruido. El hombre rico que murió le vio a Lázaro y le dijo: Padre Abraham, dile a Lázaro que venga y que me ponga su dedo con su saliva y ponga sobre mí que estoy ardiendo. ¿Qué pasó? Que al cruzar, escuche bien esto, al cruzar el umbral de la muerte, la conciencia no se perdió. Ojo con eso. Por lo tanto, la conciencia no está en el cerebro, porque el cerebro se pudre cuando se muere. La conciencia está en otro nivel. ¿Por qué quisiera usted morir? Si usted no descubre por qué morir, entonces ¿para qué está viviendo? Es un tema fuerte. Yo les dije al principio que eso vamos a enfrentar. Deje 4 cositas para terminar, iglesia amada. Con todo el corazón. 4 cositas. 1. Visión. La visión es fundamental. Tener visión para comprender en forma coherente el mundo, su historia y su realidad. Sin visión, el pueblo se destruye. ¿Cómo usted no va a tener una visión? ¿Por qué? De la realidad en la cual está viviendo. Tiene que tener un concepto de la realidad. ¿Cómo estamos viviendo como país? ¿Cómo estamos viviendo como comunidad? ¿Cómo estamos viviendo como iglesia? Tener una visión. La iglesia debe tener una visión. 2. Un propósito. ¿Para qué trabajar? ¿Para qué vivir? ¿Para qué morir, hermano? No nos angustiemos con la muerte. Esta vendrá. Pero usted es eterno. Recuerde, usted es eterno. Eso dijo Jesucristo. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque estuviere muerto, vivirá. Usted es eterno. Nunca va a morir. Y si recibe a Jesucristo como Señor y Salvador, su eternidad va a estar con Él. Pero si no recibe a Jesucristo como Señor y Salvador, seguirá siendo eterno, pero estará, como dice el último verso de Isaías 66, que el gusano que come sus carnes no morirá y el fuego que consume su cuerpo no se apagará. No hay dónde darse las vueltas. Propósito. 3. Poder para construir una sociedad llena de amor y de justicia. Qué lindo, eso es el concepto de la fe.
pongo en mi agenda que en mi lugar de trabajo voy a construir una sociedad llena de amor y de esperanza. Pongo en mi agenda de trabajo. A partir de lunes, mañana, Señor, ayúdame a que en mi lugar de trabajo yo pueda construir una sociedad llena de amor y de esperanza. Y trabajo por ello. Dios es fiel, siempre ha sido fiel. No puede negarse a sí mismo. Yo tomo pasos de fe y construyo una sociedad. Eso es tener poder, el poder de la fe. Caso contrario, nuestra vida es inútil, es un desperdicio. Y tener una misión para dar esperanza a los que no tienen voz. Esta iglesia trabaja con misiones, ¿verdad? Pero más allá del pan que se dé, de la ropita que se le dé, aprendamos a dar esperanza a los que no tienen voz. Quisiera que le pase a la última lámina, por favor. Si es tan amable. ¿Le puede pasar a la última lámina, señor? Hermano. A la última. Quiero terminar con esto. La siguiente lámina. ¿Puede ayudarme, por favor? La última lámina. Ahí está. El poder de la fe. Convicción y certeza. Sí, convicción y certeza. Son las herramientas que Dios nos ha dado para tener una vida digna y de honor. No vivamos siempre en angustia. No. La convicción y la certeza para tener una vida digna y de honor. Todo ser humano tiene temor y miedo. Los héroes de la fe, que dice Hebreos 11, así lo indica. Pero si yo tengo convicción y tengo certeza, podré vivir una vida de poder para ser agente de cambio en el lugar donde Dios me ha puesto. Sea un agente de cambio, hermano. Sea un agente de cambio. No sea un agente de caos. Sea un agente de cambio. Dios es fiel. Él no puede negarse a sí mismo. La fidelidad de Dios siempre estará. Yo respondo a la fidelidad de Dios con pasos de fe, convicción y certeza. Pongámonos de pie para orar. Amado Dios, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por el desafío que nos da tu palabra. Gracias porque hemos aprendido que no podemos venir solo el domingo a escuchar el sermón y pasar 6 días en nuestra casa sin aplicar lo que hemos escuchado los lunes, los martes, los miércoles, jueves, viernes, sábado. Reconozco que tú eres fiel, oh Dios, que tú no te puedes negar a ti mismo. Pero ayúdame, Señor, a dar pasos de fe, por convicción y certeza, hacer cambios en mi casa, en mi hogar, hacer cambios en mi lugar de trabajo. Quiero ser parte de una revolución espiritual. Úsame, Señor. Ayúdame a vencer el dolor. No quiero quedarme con el sufrimiento, porque el sufrimiento es una opción. Puedo salir del sufrimiento, aunque se mantenga el dolor. Padre querido, este es el momento que tú me has dado. Toma esta iglesia, a cada uno de sus miembros, al pastor Edwin, su esposa, su familia, al cuerpo de diáconos,
a los líderes que en estos 10 años de observar la fidelidad tuya, hoy tomemos una decisión de hacer cambios radicales en nuestra casa y en nuestro lugar de trabajo. Despierta en cada miembro de esta iglesia el poder de la fe para enfrentar el dolor, enfrentar las circunstancias adversas y salir adelante. Llenarnos del gozo que viene de ti, Señor. Saber enfrentar la muerte. Saber por qué voy a vivir, por qué voy a morir. Tener una visión clara de la realidad del mundo en el cual está. Tener un propósito claro en mi vida. Tener una misión para poder escuchar las voces de los que no tienen voz. Espíritu Santo, haz tu trabajo en cada miembro de esta preciosa iglesia. Llena de tu poder en este momento, Señor. Derrama, Espíritu Santo, tu poder. Llena de gozo a cada miembro de esta iglesia, para que enfrente el dolor, cualquiera que éste sea, y salgamos adelante para tener una adoración genuina. Que mis sentimientos se fusionen con tu amor, que mis razonamientos se fusionen con tu verdad, que mi voluntad se fusione con tu propósito, que mi conciencia se fusione con tu santidad y que la imaginación de mi mente se fusione con tu belleza. Adorarte a ti de manera genuina y repartir, Señor, bendición en todo lugar donde tú me pongas. Gracias por estos 10 años y bendice, Señor, a cada miembro de esta iglesia para la gloria de tu nombre. En Cristo Jesús. Amén y amén.